Bienvenidos a bordo al país del último minuto, como me decía uno de los invitados de esta noche, que tenemos ahí esperando. Acá hay otro ya que lo obligamos para que no se escape, lo sentamos, así ustedes lo ven, que sea de costado. Del último minuto, porque fue el último minuto con Messi, fue el último minuto con Cristina, del cambio, de la nueva situación, y de la curiosidad de que tuvimos la semana pasada, la mayor parte de los argentinos, yo diría casi todos, y en particular la Presidente, una semana de alta tensión, quizá una de las peores semanas de gobierno que ha tenido en sus largas administraciones. Ella salió de la incomodidad, del problema, el viernes pasado, cuando cerró la posibilidad de que la Argentina fuera al default, cuando dijo que se iba a allanar, a discutir con los fondos buitres a través del juez Griesa. El juez Griesa ya en alguna medida había facilitado esa cuestión cuando en algún momento dijo: vengan acá que yo los ayudo a mediar, los ayudo a encontrar alguna salida. Pero esa salida del viernes, uno suponía que iba a tener algún tipo de continuidad, que nos iban a dar algún tipo de explicación. Porque la peor semana que tuvo Cristina, pasó entre el grito del ministro de Economía diciendo no pasarán, una emotiva frase de los republicanos españoles en Madrid, y después pasó Franco y se quedó medio siglo. Empezaron con el tema de los buitres, de los caranchos, los carteles en las calles, la invitación a una especie de guerra, al default, a vivir con lo nuestro, a una angustia general que algunos la vivieron en particular y otros no tanto, pero que también la sentían porque estaban los medios, porque la desarrollaba el propio gobierno, recordándole aparte que si la madre de Griesa viviera, las dificultades que iba a tener en sus oídos. Cayó todo, cayeron los bonos, cayeron los títulos, cayeron las acciones, y luego subió todo. Y hoy habló Cristina, después de toda esa desazón que vivió el país, de esas dificultades que hubo, y de su anuncio de decir, bueno, finalmente suspendemos toda esta campaña y vamos a negociar. Y hoy habló Cristina, hizo un discurso, se refirió sin decirlo al problema recesivo de que no se venden autos, a un doble error que cometió la administración económica y que vamos a discutir quizá o a conversar con uno de los invitados de esta noche, pero no dijo una palabra de todo lo que nos ocurrió la semana pasada, que fue, les insisto, quizá una de las peores semanas de ella, en lo político, en lo económico, no en lo personal. Fue la semana donde se hablaba de los embargos al Estado argentino, a las dependencias del Estado argentino, a empresas públicas, a empresas no públicas que podían estar sospechadas de corrupción, a cuentas de empresas públicas y cuentas de empresas privadas, a cuentas de ciudadanos comunes que podían ser embargados o sospechados a partir del hecho de que pensaran que estaban vinculadas a la corrupción de este gobierno o de gobiernos anteriores. Realmente una situación insólita, aparte de todo lo que se decía en la tribuna, sobre la madre de Griesa, sobre la abuela de Griesa, sobre los Estados Unidos, sobre los buitres y los no buitres. Hasta nos permitió enterarnos de cuestiones que uno no sabía. Por ejemplo, hay tantas cuestiones que uno no sabe, pero en general, por ejemplo, los argentinos no saben que hay una YPF Holding, que es una suerte de herencia de la compra que hizo en su momento YPF de Maxus en tiempos de Extensoro, y que quedaron algunos resabios, algunos remanentes de esa empresa. Uno,
inquietante. Todavía hay un juicio por muchísimo dinero, varios miles de millones de dólares, porque la empresa que compró en su momento YPF venía con la carga de que una de las compañías que la integraban había producido materiales químicos para Vietnam y los había volcado, los había vertido cerca de Nueva York, casi pegado al río Hudson, o Hudson, si ustedes prefieren. Ese es un juicio pendiente, lo que se llama un pasivo contingente, que me parece no se lo pasaron a Repsol y que Repsol tendría la necesidad de reconocerlo, aunque ya cerraron todo, se les pagó. En consecuencia, eso todavía le queda colgado a la YPF actual. Del mismo modo que le queda, por esta cuestión de las averiguaciones de los embargos, de lo que hacen los buitres para tratar de sacar plata en el caso que haya default y que no se les pague, encontrar, por ejemplo, 522 hectáreas cerca de Pittsburgh, en los Estados Unidos, también de esta YPF Holding, que tiene unos mandatos para hacer una especie de country, porque está sobre un lago. Y lo curioso es que en esas 522 hectáreas hay muchos vecinos que están extrayendo petróleo. Tienen la cigüeña en el fondo de la casa y sacan petróleo ahí. YPF no saca nada. Y no saben realmente qué hacer. Tanto no saben qué hacer que lo primero que han decidido cambiar es el nombre. Ya no es más YPF Holding, va a ser YPF de las Américas. Bueno, esto es parte de los agravios. Tuvimos los agravios, las peleas, las investigaciones, las absurdas situaciones. Porque en este programa, hace más o menos 2 años, vino el señor Guillermo Nielsen y nos escandalizó a todos con un fallo que era el del doctor Griesa, donde decía que la Argentina no podía cambiar de jurisdicción. Y el fallo ese que trajo, la copia, que además después la sorteamos entre el público que nos sigue, ese fallo fue a consecuencia de que Cristina ya había dicho hace alrededor de 2 años que quería cambiar de jurisdicción y no podía cambiar de jurisdicción. Y sin embargo, ahora se insistió con lo mismo la semana pasada, al extremo de que hubo una persona en la Caja de Valores que dijo, no, esto no se puede hacer. Entonces, si no se puede hacer, lo echaron. Ahora Cristina cambió de idea, termina aceptando, lógicamente, la jurisdicción que la Argentina se había comprometido y que se ha comprometido con otros bonos que emitió y que se ha comprometido con su acuerdo con Chevron, según reza en las partes secretas que reveló el New York Times. Pero bueno, eso fue parte de esa semana absurda, ridícula, donde de pronto el exministro de Economía, ahora presunto embajador o embajador, Hernán Lorenzino, escribió en un Twitter, casi tratándonos de tontos, de que se equivocan, no saben nada los que suponen que la Argentina les va a pagar a los holdouts. Esto lo escribió este señor. Y naturalmente sigue en el cargo como corresponde. Ni siquiera se ha dignado a disculparse, a darnos una explicación. Bastó quizá con la explicación de Cristina del viernes pasado, porque hoy Cristina tampoco nos dijo nada. Y una lástima, porque creo que los argentinos, los que más saben y los que menos saben, deberían estar medianamente informados sobre el curso de estos acontecimientos que hacen a su seguridad, a su tranquilidad, a su ahorro. Porque, por ejemplo, uno le quiere creer al ministro Kicillof, que nos dijo, no se preocupen, cuando la Corte Suprema confirmó el fallo de Griesa. Ya lo sabíamos, como dijo Cristina, lo tenemos todo estudiado, diría un criminal fríamente calculado. Y desde entonces a la fecha cambiamos 10 veces de posición, en una semana o en menos de una semana. Mientras tanto, por ejemplo, un exfuncionario de Cristina,
el hombre que estuvo al frente del Banco Central en la primera etapa de Néstor Kirchner, Alfonso Prat-Gay, dijo que por lo menos Kicillof es un incauto. En el barrio se conocería esa palabra de otro modo, pero dijo que nos está haciendo pagar de más, que ya pagamos de más. Digo yo, un funcionario público no debería responderle a otro exfuncionario público que no está haciendo campaña política, que simplemente le reprocha su acuerdo con el Club de París, le reprocha quizá los pagos en el CIADI, le reprocha quizá la forma en que se ha pagado o que se ha reparado a Repsol. Sobre eso no se conoce nada. Y eso que hoy habló Axel Kicillof. Simplemente dijo que la Argentina le había pedido al juez Griesa que la exima por unos días, por un tiempo, de cumplir con esta fórmula del pari passu, que como ustedes saben significa que el país está obligado no solo a pagarle a los deudores, a los acreedores de la deuda reestructurada, sino también a los holdouts, a los buitres. Pide un permiso, la verdad que es de buena educación, es de caballero, cosa que hasta ahora no se había advertido, para que le dejen negociar mientras tanto con los buitres. Y mientras tanto el juez Griesa, ese extorsionador, como en alguna medida lo determinó, lo calificó la prensa oficial, ese hombre designó a un mediador, a un señor cercano a él que diga, bueno, siéntense los holdouts por acá, la Argentina por este lado o el gobierno argentino por este otro, y encuentren una solución alrededor de este hombre. Todo esto revela una situación, digamos, patética, compleja, difícil para la Argentina que se vive, que nos va a venir de vuelta y que viene para el futuro. Fundamentalmente porque ahora que pase toda esta espuma de la negociación de la deuda, vamos a descubrir que seguimos con inflación, vamos a descubrir que estamos en recesión, vamos a descubrir que el gasto público insiste, persiste, se acrecienta y que finalmente los argentinos, tampoco sé si nos ocupamos tanto de estos problemas, si nos interesa tanto. Porque si uno lee las encuestas y al margen del que va primero, el que va segundo o tercero, descubre que los argentinos, realmente, los que están encantados con Mauricio Macri es porque Mauricio Macri hizo esta vía de la 9 de julio, el Metrobús, y que otra parte de los argentinos está encantado con Florencio Randazzo porque está arreglando los trenes. Realmente, si esa es la explicación de por qué van a votar los argentinos, en este lugar tenemos que preguntarnos y decirnos, como en el fútbol, que acá se habla mucho más de lo que se juega. Cierro momentáneamente este discurso para contarles quiénes son nuestros invitados. El caballero que está sentado ya en el ala del avión, que es Sergio Massa, quien nos va a tener que dar unas cuantas explicaciones sobre sus últimos pasos, que no sé si han sido todos tan exitosos como la campaña política en la cual está enrolado lo habilita. Después vamos a charlar con alguien, un politicólogo, un historiador, que se llama Rosendo Fraga, para analizar brevemente, no qué es lo que nos pasa a los argentinos, como decían en la televisión, sobre si realmente ha habido un cambio en la Argentina de este último año y qué cambio va a haber en la Argentina del próximo año en términos políticos. Porque la decisión de Cristina de negociar con los holdouts o con los buitres ha provocado una revolución en una parte del kirchnerismo. Hay gente que no piensa como Cristina. Esa gente se va a quedar con Cristina. Y finalmente, por último, me gustaría
no presentar yo al tercer invitado, que podría ser el primero, un economista que ahora parece estar cerca de Daniel Scioli, pero que en algún momento alguien creyó que estaba más cerca del oficialismo. Lo cierto es que es un economista que está cerca de la economía, un racional. Para otros del gobierno debe ser un gurú maléfico, pero lo vamos a charlar con él. Se llama Miguel Bain. ¿Podemos coincidir, Sergio Massa, en que Cristina cambió en una semana? Sí, claramente me parece que el gobierno se dio cuenta que este problema serio, grave, al que se enfrentaba la Argentina, no se resolvía ni con gritos ni con discursos, que este es un tema que requiere de profesionalismo, que requiere de ejecutividad, que requiere, Roberto, de temas jurídicos Está bien, muy pero serios. antes de seguir, estamos hablando de un tema que tiene una historia larguísima. Si usted hace memoria o si pide el tape, el año pasado, cuando estábamos antes de las PASO en campaña y hablamos de esta manera, hicimos una enumeración de cuáles eran los temas que la Argentina tenía en su agenda. Y hablamos de la inseguridad, hablamos de la inflación, hablamos de temas que hoy siguen muy presentes, y entre los temas de la agenda internacional de los que hablamos, va a poder encontrarse con que hablamos del Club de París, que hablamos de los holdouts y que hablamos del tema Repsol. Como temas que la Argentina tenía como pendientes y que decíamos ya traen mucho tiempo, hay que resolverlos. Esto es como una gotera en la casa de uno, Roberto. Si uno la deja estar, arranca siendo un poquito de humedad en el techo y termina siendo lluvia en la cabeza de los chicos al momento de irse a dormir. Ahora, en el caso de ella, que cambió casi tan repentinamente en horas, porque cambió, digamos, en la misma semana, más allá de que ella en el discurso donde pareció más belicosa, habló en la línea final de que quería negociar con el 100%, pero admitamos que hubo un cambio. Vos estuviste ahí adentro, vos conocés a los personajes que están. ¿Hay alguien que le haya influido? ¿O cambió no sé, simplemente por una cuestión hormonal, no sé porque vio que el mundo se venía abajo? La verdad es que no sé, la verdad es que si usted hace la cuenta ya pasó demasiado tiempo. Sí, bueno, para algunos personajes están los mismos. Sí. Y no me digas que no te hablas con ellos. No. Nada. No, con nadie. ¿Está prohibido decirlo? No es que esté prohibido. No digo si decirlo. es malo para vos o es malo para el gobierno. No hablo prácticamente con ningún funcionario. Lo que tengo es la sensación de que hubo toma de conciencia respecto de la gravedad del tema. Este es un tema, Roberto, al gobierno le quedan 500 días. Y el gobierno termina. Y este es un tema que influye en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Sus nietos, la generación de gobierno de sus nietos va a discutir este tema. Piense usted que si tomamos el artículo 6º de la ley, estamos hablando de bonos inclusive 2038. Para tener conciencia de que cuando hablamos de... Eso yo no los voy a pagar. No, usted probablemente no, pero su hija o sus nietos seguramente que sí. Entonces es importante entender por qué es clave que la Argentina tenga buena relación con los mercados. Porque ayuda al crédito. ¿Que para qué sirve el crédito? Sirve para la inversión, que genera empleo. Sirve para las infraestructuras, que mejoran la calidad de vida de la gente, esos trenes, más allá de lo que es el carril exclusivo de colectivos de la ciudad, del Metrobús, sí. Digamos, lo cierto es que los ómnibus que van arriba, los trenes que van arriba o las vías férreas, lo que necesitan es lo que se llama el financiamiento intergeneracional, que es el crédito de largo plazo. ¿Por qué? Porque son infraestructuras que disfrutan más de una generación. Lo mismo pasa con el crédito para la vivienda. Perdón, todo es fantástico, pero uno sabe también que gran parte del crédito que se tomó en este último año y que se va a tomar es para pagar sueldos y no para hacer ningún tipo de obra. Porque en realidad y no quiero hacer nombres para no decir que uno está haciendo campaña con uno que no tiene responsabilidad pública en este momento, salvo la de legislador, pero digamos no tarea ejecutiva, contra otros que sí están tomando crédito y que me parece que en alguna medida, entre comillas, uno tendría que decir, mirá en qué gasta la plata que se toma. Yo estoy de acuerdo, yo creo que cuando uno a veces ve, no sé si vio este fin de semana que lanzamos un MASAP, un programa que usted baja en su celular si quiere, para recibir información del Frente Renovador, sus dirigentes, sus opiniones, porque vemos
un absurdo gasto en publicidad mientras se toma, por otro lado, dinero, crédito para pagar sueldos o se recortan comedores escolares. Digo, me parece que hay que fijar prioridades cuando uno gobierna. Pero, vuelvo a repetir, acá quedan 500 días y hay que pensar el futuro. Y el futuro nos obliga a estar adentro del mundo y adentro de los mercados. Adentro de los mercados porque la Argentina necesita dar un salto, por ejemplo, para las economías regionales, en materia de infraestructura. Necesitamos al Belgrano Cargas operativo para que, si apostamos a multiplicar la superficie sembrada de la Argentina, podamos tener en qué transportar esa carga. Necesitamos mejores infraestructuras viales porque muchas veces tenemos problema de crecimiento de inversión industrial en algunas regiones del país por falta de infraestructura o logística o de energía. Ni que hablar, Roberto, en materia de energía. Piense usted no solamente en los no convencionales, todo el mundo mira Vaca Muerta, y los convencionales aún a explorar, y en paralelo la matriz energética... Que los convencionales no producirían el rédito que dicen los expertos. Lo que necesitamos en la Argentina es tener previsibilidad en materia jurídica, en materia de reglas y en materia tributaria. ¿Para qué? Para que haya inversión de largo plazo. Una inversión en materia de hidrocarburos o en materia de energía tiene un periodo de amortización de 6, 7, hasta 10 años, sí, dependiendo de la inversión. La prolongación de algunos contratos por los próximos 150 años, bueno, fíjese, que me parece medio exagerado. Fíjese lo que pasa en Brasil. En Brasil no se compra la construcción de una represa, se compra la cantidad de megas y se dice, yo, Estado, le pago el mega tanto. Usted me lo puede proveer con energía eólica, me lo puede proveer importando GNL, me lo puede proveer. Hay diferentes formas de que el privado le resuelva al Estado eso. La Argentina no ha diversificado su matriz energética y necesita aumentar, digamos, no solamente la producción de hidrocarburos, sino también la producción de otro tipo de energías, entre otras las no convencionales, que en algún caso tienen lo que se llama startup, inicio, corto, pero tienen repago muy largo y entonces necesitan certidumbre jurídica y certidumbre tributaria de largo plazo. Para eso hace falta financiamiento de largo plazo. Para eso es importante trabajar bien con los multilaterales de crédito, pero también es importante tener buen acceso a los mercados. Se lo voy a llevar a la vida cotidiana. Si usted tiene un taller y consigue hacer crecer la facturación de su taller al 10%, con una inversión cuyo crédito paga el 5%, usted lo que va a tener es un crecimiento del 5%. En un mundo en el que hay niveles de liquidez muy altos, usted va a tener la posibilidad de tomar dinero de largo plazo con tasa baja, si es un país serio, y poder crecer por encima de esa tasa que usted paga y que entonces ese crecimiento llegue a la gente. Perdón, porque ¿eso es lo que le explicaste a Cristina para que arregle con los buitres? No, yo no le expliqué nada, no. Porque acá es ¿Y eso importante... te lo explicó Galuccio o no te reuniste con Galuccio? No, nunca me reuní con Galuccio. La verdad es que yo creo que la Argentina necesita una gran expansión en materia de inversión en hidrocarburos, que no solamente hagamos el esfuerzo de aumentar la nafta un 100%, como pasó desde la estatización de YPF hasta acá, la nafta subió más del 100%. Sí, cuesta casi como el Uruguay, que no produce petróleo. Entonces, sino que lo que necesitamos es que venga inversión genuina, porque si no la inversión la financiamos con el bolsillo de los argentinos, y es importante tener una empresa de bandera desde el punto de vista de la producción de hidrocarburos, es muy importante, pero es muy importante que además abramos la inversión, sobre todo, Roberto, teniendo en cuenta que hay una enorme oportunidad en el mundo en función de los niveles de liquidez que hay. ¿Y que saben qué va a redundar eso? En crecimiento de la economía, en virtuosidad, en aumento de la oferta que acomoda los precios para abajo. Hasta ahora hay mucha gente que lo que ve es mayor aumento del gasto público, mayor empleo, pero mayor empleo en el Estado. Pero esto termina y viene otra Argentina. La Argentina del futuro es una Argentina con mucha más previsibilidad, es una Argentina en la que el crédito para la vivienda puede ser una realidad si usted, además de tener acceso a los mercados, le pone el rol de asegurador primario al Banco Central en el seguro de tasa, en lugar de andar condenando a la gente a que tenga
digamos, un cupo limitado de acceso al crédito, usted le puede dar acceso a la vivienda. ¿Sabe la cantidad de matrimonios jóvenes hoy que no pueden terminar de consolidar familia porque van como gitanos de un lugar al otro porque van alquilando? Y encima mucho peor, hoy no pueden debitar del impuesto a las ganancias el alquiler, mientras que, por ejemplo, se puede evitar servicio doméstico. Entonces nos encontramos con un absurdo. ¿Podemos volver un poquito a esta semana tan difícil que pasó la Argentina, que atravesó el gobierno y nosotros mismos? Hubo alguien que dijo hay que pagar, otro dijo hay que negociar, el gobierno decía nunca le vamos a pagar nada a nadie, y vos saliste con una peronada. No, no es una yo peronada. Que soy un especialista, fui formado, educado, debería ser casi un militante peronista. El general me enseñó que crear una comisión es no hacer nada. No estoy de acuerdo. Mire, perdón, ¿lo dijo el general o no lo dijo el general? No, pero yo no estoy de acuerdo con su apreciación respecto de que la bicameral es una peronada. Le voy a decir por qué. Porque el mundo lo que está mirando no es solo cómo reacciona la Argentina en este tema, sino cuál es la seriedad de la dirigencia política argentina sobre este tema de cara al futuro. Porque tiene que ver con abrir o no las puertas de los mercados a futuro. Y entonces, si nosotros tomamos y partimos de la base que el artículo 75 de la Constitución encomienda al Parlamento la tarea de endeudamiento, para no complicar la situación de tener que, frente al dinamismo que exige un conflicto como este, para no complicar teniendo que enviar al Parlamento y a las comisiones, ¿qué planteamos? Ministerio de Economía, articule con todos los sectores de la política. Ustedes tienen nada más que 500 días y tienen restricciones. Restricciones por la ley Cerrojo, restricciones por la cláusula Rufo, restricciones propias de una sentencia de un contrato que firmó la Argentina que aparece en algún punto contradictoria de la legislación local vigente. Hagamos un acuerdo, transformemos este tema en una política de Estado, mostrémosle al mundo que podemos ser serios en un tema que influye en el futuro de los argentinos. Ahora, ese es el concepto que tenías cuando mandaste a Justosi a que vaya en la delegación. Sí, claramente, absolutamente. Ahora, fueron cuando ya estaba decidido el fallo, eso es lo que no puedo entender. Mire, cuando uno tiene que elegir entre pagar un costo político y el país, no tiene que dudar, siempre tiene que elegir por el país. Pero ya estaba hecho. Siempre tiene que elegir por el país, porque en definitiva se trata de mostrarle al conjunto de la sociedad qué se privilegia a la hora de tomar una decisión. Y nosotros, más allá de la menudencia política, de la mezquindad política, preferimos mostrar que podemos transformar esto en política de Estado. Y lo hacemos desde nuestro propio gesto. O sea, tuvimos la actitud de primero mostrar que teníamos la voluntad de contribuir. Vino el fallo, vino una mala noticia para la Argentina. Había dos posibilidades, la de andar carroñando y mostrando solo las debilidades y los fracasos del gobierno, o la de decir, miren señores, faltan 500 días, este gobierno termina, tenemos una responsabilidad de cara al futuro y esa responsabilidad nos obliga a que todos los sectores políticos saquemos este tema de la agenda de la miseria de la política y lo pasemos a las políticas de Estado. Démosle certidumbre al mundo de que en los temas centrales de vínculo con el mundo somos un país serio. Y me parece que ese es el mensaje de la bicameral. Apoyo en la negociación, que lo van a necesitar. Porque le vuelvo a repetir, si usted toma la sentencia por un lado, la legislación local vigente, y por otro lado toma la Rufo, la cláusula, digamos, que exige igualdad, y toma además los derechos que asisten. Pero eso no se va a aplicar. Si toma además, vamos a ver, si toma además los derechos que asisten. Pero si aplican la cláusula Rufo, ya no queda ni la Argentina, desaparece como Turquía. Precisamente lo que hace falta es ser profesional, ser jurídicamente solventes y además armar desde el punto de vista de la legislación local un entramado que permita darle sustentabilidad al acuerdo que se logre. Eso es lo más importante. Ahora, mientras tanto, hay una cosa que no quiero dejar pasar, Roberto, y es que dedicamos mucho tiempo al tema holdouts porque es un tema importante, va sobre las reservas,
va sobre el crédito, Sobre va sobre la cotidiana. inversión, va sobre cosas de la vida cotidiana. Pero tenemos una Argentina en la que la inflación sigue avanzando, en la que la inseguridad sigue matando y en el que los impuestos siguen ahogando la capacidad productiva, pero ahora también la capacidad de compra de los trabajadores. Y no tenemos que dejar de lado esa agenda, porque es la agenda de todos los días de la gente. Pero esa vuelve ahora una vez que se tranquilicen las Pero aguas. tenemos que tenerlo siempre como temas de discusión. Nosotros con el tema, por ejemplo, ganancias, venimos haciendo un planteo que tiene que ver hasta con la capacidad no solo de compra del trabajador, sino de la pyme, que hoy está ahogada por los impuestos. Y no podemos dejar de ponerlo en nuestra agenda, porque si no lo que nos termina pasando es que la política habla de cosas que le son muy ajenas al ciudadano común. La inseguridad sigue matando. Y mientras tanto discutimos de cosas que parecen absolutamente lejanas a esa abuela que vive el drama de no poder llevar a su nieto a la plaza. Para cerrar, y ya, aunque el tema de la política parece que decís que no tiene importancia. No, no digo que no. Scioli dice que no te quiere ni de copiloto, que no te quiere a vos. No, de mí no lo dijo. Lo dijo de Macri. Sí. Macri también habló mal de vos, seguramente porque vos dijiste que Macri estaba procesado y que por lo tanto... No, yo no dije eso. Yo dije que había que ser justo con el tratamiento de todos. No me referí puntualmente a la situación de él. Lo que yo creo, Roberto... Pero el tema es que los tres están por caminos absolutamente imposibles de que se junten. Mire, yo creo que andar descalificando, andar chicaneando, eso es lo viejo. Eso es el pasado de la política argentina. La sociedad pretende de los dirigentes del futuro propuestas, gestión y sobre todas las cosas, frontalidad en los temas. Y me parece que lo demás, la chicana, el agravio, la falta de respeto, son cosas de la vieja política. Yo, honestamente, un consejo que les daría es cuéntenle a la gente cómo vamos a ser el país del futuro y no entremos en una lógica vieja que tanto daño le ha hecho a la Argentina. Con relación a tu ex amigo o amigo Amado Vudú, dijiste que si te tocara ser presidente y él fuera el vice, le pedirías que se apartara en este momento particular de su vida judicial. ¿Es así? Sí. Sí, hace 5 años que no lo veo, pero al margen de eso, sí dije eso, que es lo que pienso. Te doy el angelito. Bueno, te agradezco. Dos cosas. Sí. Una voy a aprovechar, no es para que se tome el buque, sino Sí. es simplemente para que tenga un recuerdo de tigre, es un símbolo de nuestro delta. La cachola. Y una cosa importante que no tuvimos tiempo de charlarla y que con la pregunta del final me parece fundamental. En la Argentina, ¿sabe cuándo la sociedad va a volver a creer? Cuando algún sospechado de narcotráfico o de corrupción le saquemos alguno de los bienes mal habidos, lo vendamos y lo transformemos en una escuela o en un programa social. Ese día la sociedad va a volver a creer. Por eso es importante que el paquete que planteamos de extinción de dominio, de incautación de bienes, de imprescriptibilidad, lo acompañen todas las fuerzas políticas, porque tiene que ver con darle en el futuro un marco a la Argentina que permita que no haya más impunidad. Se llame como se llame y sea amigo de quien sea. Bueno, ya pasaste tu último proyecto, te Como agradezco, corresponde. espero que la gente también lo agradezca. Y no se tome el buque, No, vaya no. al Delta. Yo no me voy en avión, usted no se tome el después buque. de ir al Delta te debe haber preguntado por el tema del cobro de las multas de los registros, pero esa es otra historia, lo dejamos para otra ocasión. Los invito a verlos en apenas un minuto a Rosendo Fraga, que no viene con un proyecto político por lo menos tan ambicioso como el que tiene Sergio Massa de ser presidente de la República. Rosendo Fraga, ¿piensa igual que todos de que Cristina cambió, de que todo ha ingresado en un capítulo, digamos, de ordenamiento o no? Mira, yo no estoy tan seguro de eso, ¿no es cierto? Mismo en la conversación que vos tuviste con Sergio Massa, vos ibas señalando, ¿no es cierto? Idas y venía de un proceso. Bueno, pero parece que la última ida fue, vamos a negociar con el 100%. A ver, está bien. Yo analizo la política, ¿no es cierto?, no la economía. La última no es el discurso del viernes, es la solicitada del Wall Street Journal del día sábado.
digamos que la solicitada del sábado fue escrita el viernes, o sea que va... El mismo día del discurso. ¿Y ahí vos qué observás de diferente? Totalmente diferente la solicitada del discurso. Absolutamente diferente. ¿Acaso la solicitada dice que no va a honrar las Pero deudas? vuelve, mirá, la solicitada es el discurso del lunes, con una parte del discurso del domingo de Santa Cruz de la Sierra. Vuelve a decir, nosotros no podemos pagar, porque esto significaría 15.000 millones más, 120.000 millones más. No, pero primero, lo de 120.000 es propaganda. Está bien, pero vos si volvés, realmente hay alguien primero, que sea capaz de hacernos incurrir en esa cláusula de que hay que pagar 120.000 millones, verdaderamente bueno, en este país va a haber un incendio. O sea que ya no hay que usarlo más, bien, pero, ni la oposición ni el oficialismo. Yo revisaría, haber puesto esa cifra a una solicitada del gobierno argentino. Parece, bueno, creo que a mí me parece que acá, ¿qué es lo que sucede? Y esto es de alguna manera lógico, ¿no es cierto? Es decir, hay una enorme disposición a ver todo positivo en este momento. A lo mejor en otro momento hay una enorme disposición a ver todo negativo. Bueno, pero ella dijo, voy a pagar lo que dije que no iba a pagar. Sí. Es un cambio. Pero tuviste varios cambios. Lo que yo creo que acá, por eso te digo, pero la solicitada del gobernador me parece que hizo otra cosa. Parece que hizo otra cosa. ¿Correcto? Es decir, entonces, ahora, cada uno. La Argentina se ha presentado ante el juez, ha aceptado un mediador, va a discutir, digamos, los términos de cómo se le paga a los holdouts. Me parece que en alguna medida la realidad, más allá, digamos, de las convicciones que están o no en las escaleras, de cómo reacciona o no reacciona a algunos sectores, digamos, particulares del kirchnerismo, lo cierto es que me parece, además, toda la gente que ha vuelto a comprar títulos, acciones, bonos de la Argentina... ¿Cómo las vendieron la semana anterior? Y volvieron a convencer. Si vos vas a buscarle coherencia al pero digamos, cayó hasta acá, no cayó tanto como debiera haber caído y subió un montón. Después te digo, yo creo que esto es... Ahora, si vos me decís, acá está todo resuelto, me parece que no. No, por supuesto. Me parece que no. Me parece que hay una visión un poco simple de un proceso que va a ser bastante complejo. Eso es lo que me parece. Pero digamos, se va a negociar. Bueno, que es parte importante del tema. Está bien, pero... ¿Le vas a negociar? Finalmente es hacer política. Y te vas a encontrar con algunas situaciones que hay que ver cómo se resuelven. Por lo visto vos tenés como la resignación de que va a haber conflictos importantes. Yo creo que sí, creo que los hay. Y el gran error que ha cometido la estrategia argentina ha sido subestimar los problemas. Subestimar los problemas. Bueno, pero eso ya ocurrió. Ahora de pronto se enfrentó, le explotaron en la nariz una serie de acontecimientos. ¿No es cierto? Es decir, hay una constante, ¿no es cierto?, que ha mostrado la Argentina, ¿no es cierto? Yo creo que los grandes errores siempre han provenido, ¿no es cierto?, de una incapacidad de entender cómo estaba funcionando el mundo. Y por lo general, de una idea de sobredimensionar el papel de Argentina ante el mundo. Me parece que esto ha jugado ahora, pero ha jugado en otros momentos anteriores con otros gobiernos, porque es una tendencia, me parece... egocéntrica. A veces ya la llamamos argentinocéntrica, ¿no es cierto? Es decir, en ese punto, ¿no? Es decir, ha pasado ahora para mí, pero ha pasado en gobiernos anteriores también, no es un problema, ¿no es cierto? Hay como que la Argentina tiene una dificultad para asumir que es menos importante en el mundo de lo que parece. Segundo, bajamos a la política, incorporemos la política exterior. El gobierno está desarrollando una activa política exterior en este momento. Busca la creación del Mercosur, busca la creación de la CELAC, ha convocado al Parlamento del Mercosur y tiene por delante un planteo para la cumbre de los BRICS el 15 de julio. Cuidado, que está desarrollando, eso es una acción puramente política que está desarrollando. Es una acción más de confrontación que de negociación. Está bien, pero digamos de eficacia relativa. Está bien, yo lo que te digo es que sí, acá hay una cantidad de factores que yo entraría. Para mí, yo lo he dicho públicamente, el gobierno, lo dije el gobierno debía desandar el camino. Yo creo que ha hecho lo correcto. Pero de ahí a pensar que tenemos todos los problemas resueltos, me parece que hay una distancia. Ella en todo esto, sí. ¿Cómo la va a sacar barata? ¿Va a pagar un precio? Porque verdaderamente, más allá de que vos creas que no todo pasó de blanco a negro, hay una sensación general de que Cristina pasó de blanco a negro o de negro a blanco a una velocidad sorprendente. Y creo que inclusive dentro de su propio elenco hay gente que, digamos, no debe estar del todo entusiasmada con este cambio. Yo creo que en esto
La consigna de la Cámara es muy clara. Hay que acompañar al presidente en cualquier condición y circunstancia. Yo no veo ninguna defección en el kirchnerismo en este momento. Que alguien, ahora ni en el futuro. Mira, yo no lo veo, al contrario. Es decir, yo creo que yo veo que para las cuestiones que están pasando, el nivel de alineamiento que mantiene el oficialismo es muy alto. No, pero a mí no me parece mal que la gente esté alineada. Lo que me parece medio extraño que haya gente que se ocupe de que Scioli es representante de los buitres o de Estados Unidos y les parece una nimiedad en términos políticos el acuerdo con Chevron. Es como un doble estándar absolutamente inexplicable, bueno, sobre todo para gente que ya tiene más de 18 años. Disculpame, sí, yo puedo coincidir con eso con vos, pero acá hay un concepto de acción política diferente. Es decir, después del discurso de Rosario, había 1.500 militantes kirchneristas frente a la Embajada de Estados Unidos. Después de eso. ¿Qué es lo que te quiere? Ya no hubo tiempo de avisar. No, ¿cómo no hubo tiempo de avisar? Es decir, cuidado, entonces, yo creo que estás en un proceso, como algunos dirían en otra época, plagado de contradicciones. Bueno, pero hablando de otra época, uno se acuerda, ha leído, que, por ejemplo, a las formaciones especiales, a los montoneros, le pasó lo mismo con Perón. Ellos hablaban, Perón le decía que todo lo que ellos estaban haciendo estaba todo mal, y que además trataba como de sacarlos de la cancha, y ellos decían que era una estrategia, una jugada del viejo. En este caso, ¿vos creés que la situación no es irreproducible? Mira, yo creo que a la presidenta hay que tomar lo que dice. No andar buscando segundas. Uno se equivoca mucho menos. Se asume que lo que dice la presidenta es lo que está pensando, que si busca, viste, segundas intenciones. Entonces yo creo que este es el tema. Ahora, vos también podés señalar, pueden haber para nosotros, viste, contradicciones aparentes. Es decir, puedo decir, el discurso de Rosario dice una cosa y la solicitada constitucional dice otra. Sí. Bueno, esas mismas contradicciones pueden estarte reflejando las contradicciones que está en este momento el propio gobierno, ¿viste? Que se ve obligado a hacer algunas cuestiones, pero que en el fondo no las quiere hacer, ¿viste? Teniendo que aflojar con alguna bandera que en el fondo tampoco la quiere, que la quiere aflojar. Y todo esto tiene que irse resolviendo. Y se va a resolver en un proceso de tensión política, no fácil. ¿Aún dentro del gobierno o no? ¿Aún dentro del gobierno? Claro, digo, con líneas internas del gobierno que cuestionen algo o no. No lo veo. Para mí el alineamiento del oficialismo es prácticamente automático. Lo vemos en el Congreso, lo vemos con los gobernadores. Para mí no hay fisuras dentro del oficialismo. No las ha habido ni las veo tampoco en este momento. Es decir, el gobierno puede generar un discurso, no hay un solo gobernador oficialista que defeccione, un solo legislador, un solo sindicalista oficialista que defeccione. Me parece que el alineamiento del oficialismo realmente es muy, muy sólido en este momento, políticamente con su posición, más allá de las contradicciones, los costos, etcétera, etcétera. ¿Eso se va a ver también con el adelantamiento o no de las elecciones en las provincias? Yo creo que en esto, digamos, cada gobernador tiene sus determinados intereses y esto ya lo hemos visto. Es decir, pero la provincia de Buenos Aires está aferrada al gobierno nacional. ¿Correcto? Sí. Está aferrada al gobierno nacional porque ya pusieron a adherir a un sistema de pasos nacionales, con lo cual la provincia de Buenos Aires no puede adelantar a este momento sin una ley específica que desenganche de esto, lo cual no parece fácil. Pero Ciudad de Buenos Aires ya adelantó en otras oportunidades y vuelve a adelantar. Santa Fe vuelve a adelantar por constitución. Capital? Para mí sí. Santa Fe por constitución la tiene que adelantar. Córdoba adelantó el 2011 y la vuelve a adelantar. No estamos frente a casi diría una repetición bastante similar. La visión del 2015 de la del 2011. ¿Ves la modificación de las PASO? No. ¿Boleta única? No. Nada. Yo no creo que el oficialismo altere ninguna de estas condiciones porque no creo que vea ventajas en alterarla. ¿Viste? Si el oficialismo viera, para eso tiene las mayorías parlamentarias, alguna ventaja en alterar esto, por ejemplo, recomponer fórmulas. Claro. Es decir, no hay una idea que es bastante sensata, sí. Digamos. En las PASO, que si hay dos opciones, la que queda segunda le ponga al vicepresidente. Me parece bastante sensato. Pero yo creo que no creo que el oficialismo le vea una ventaja a eso. Me parece que el oficialismo va a ver con realismo que eso es más ventaja para los otros, para la oposición que para el oficialismo. Bueno, convengamos que también alguna vez el oficialismo creyó que inventar las testimoniales era un gran negocio, tenía una gran ventaja y después resultó al revés, ¿no? Alguna vez lo hemos conversado. Normalmente
la ingeniería electoral se come al ingeniero. Esto es histórico, ¿no? Es decir, porque vos muchas veces planificás la ingeniería electoral en base al último resultado y después los resultados son cambiantes. Rosendo, muchas gracias. No, eso es a vos. Te doy el angelito. Has traído un libro... Sí, te traje un libro que escribimos con un diplomático brasileño sobre el centenario de intercambio de visitas a los presidentes Roque y Campos Salles a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea que este año es el centenario de Roca, es el centenario de la muerte, ¿no es cierto? Roca es una figura que quizás sea la figura más cuestionada hoy por el kirchnerismo, pero que creo, en mi opinión, que analizando la injusticia fue el gran constructor del Estado Nacional. Bueno, sobre ese tema tendríamos para charlar un rato, sobre todo ahora que hay una cátedra de pensamiento nacional que ha terminado en descubrir que hay pensamiento nacional, debe haber provincial, barrial, tendremos el pensamiento de Flores, el de Villa Ortúzar, y sobre todo la curiosidad, Rosendo, de que hay tanto rescate del nacionalismo, de los Irasusta, de Ramón Dol, bueno, Ramón Dol creo que ni lo conocen, pero bueno, a todo un montón de nacionalistas curiosamente rescatados por gente que se presumía casi de origen marxista. Bueno, todo esto, digamos, yo creo que el debate histórico, que para mí juega un papel absolutamente fundamental y tiene muchísimo que ver con la, ¿viste? Con la política. Es, por ejemplo, cuando ves la reivindicación de Jauretche. Sí. Bueno, Jauretche, un gran reivindicador de Roca. Yo creo que no lo han leído muchas veces integralmente en todo eso. Porque eso es parte de las onceras argentinas. Exacto. Señores, en un minuto apenas con Miguel Bain, para saber si está todo bien. Gracias, Rosendo. Gracias a vos. Yo no voy a presentar al invitado. Tengo a alguien de otra categoría, de otro nivel, mucho más serio que yo, que en alguna medida les va a decir quién es el señor Miguel Bain. Por favor, director. La verdad que leí declaraciones que me impactaron. Miguel Bain, en Radio La Red ayer, dijo textualmente: hasta la semana pasada, y abro comillas, hubo un intento de desestabilización financiera. No lo digo yo, no lo dice Axel, no lo dice Coqui Capitanich, no lo dice ninguno de los chicos de la Cámpora, ningún miembro Ultra K, ninguna de esas fuentes que nunca identifican del gobierno, vieron esos funcionarios. Digo, una fuente que no quiso identificarse del gobierno. Bueno, lo dijo Miguel Bain. Bueno, están en autos del señor Bain, del respeto que la presidenta le concede a Miguel Bain, respeto superior que tenemos nosotros, porque en algún momento también la presidenta debe pensar que es uno de esos gurús de mala muerte que hacen malos pronósticos sobre la Argentina. No vamos a hablar del capítulo en el cual él hablaba sobre el fenómeno destituyente o desestabilizador de los mercados. Vamos al hecho que hoy nos reúne a todos, al presunto cambio o no de Cristina, a la pregunta económica. Cristina descubrió que sale más barato pagar que no pagar. Yo creo que lo que descubrió el gobierno es que se terminaron las instancias judiciales. El gobierno siguió la instancia judicial hasta el final. O sea, ojo que cuando uno maneja responsabilidad de gobierno, a veces inclusive desde el punto de vista de la responsabilidad del funcionario público, tiene obligación de seguir las instancias hasta el último recurso de apelación. Eso es lo que hizo la Argentina, creyendo en algún momento, cuando cambia la agenda y la Argentina decide en septiembre, octubre del año pasado volver al crédito internacional, y empieza la agenda, se va Guillermo Moreno, empieza la normalización de las estadísticas con el Fondo Monetario, se le pagan los fallos a algunas empresas. Está bien, Miguel, pero eso lo puede haber empezado antes también con los holdouts. Bueno, digamos que tuvo un empecinamiento en decir a estos buitres no le vamos a pagar nada, a estos señores lo vamos a sacar de la cancha. Confiada en que el apoyo probablemente de los apoyos internacionales iban a alcanzar para rever el criterio del juez Griesa del pari passu. ¿Esto es que lo iban a poder presionar al juez? Claro, que la Corte iba eventualmente a dictaminar que el pari passu era pagarle a los holdouts o a los buitres del mismo modo
que a los bonistas que entraron en los dos canjes, en lugar de pagarles la totalidad de los reclamos. Hasta último momento hubo, pienso yo, esperanzas de que el concepto de pari passu podía ser cambiado, porque la verdad que el concepto de pari passu del juez Griesa, ya está, pero es claramente un fallo injusto y, desorbitado, te diría. Pero pensemos que eso es lo que en alguna medida la Argentina sabía que existía cuando lo firmó. Por eso mismo se siguieron las instancias, se fue a la segunda instancia, se peleó, se cambiaron abogados. Bueno, tal vez era más fácil negociar. Probablemente, no siempre cuando estás en instancia judicial un Estado puede negociar. Muchas veces... Eso es cuando manejás una empresa, cuando estás en el Banco Central, pero cuando tenés la posibilidad hasta de convocar a los otros partidos políticos... No, ya sé, por supuesto, digo, el juicio es de 2008. Por eso. El juicio de los fondos estos... Inclusive vas a negociar ahora, porque estos para cobrar van a hacer algo, y no creo que cobren todo. Sí, es una negociación muy limitada, digamos, porque... Ya va a salir como sentencia judicial, como orden judicial, que será justicia, que será ley, y previa una mediación. Pero seguramente o un análisis. Van a darte quizá más quita de la que te dio el Club de París. No creo quita, la quita va a ser en forma de plazo y eventualmente de tasa de interés, sí, eventualmente. Yo hubiera querido que en el tema del Club de París me hubieran dado algunos años de gracia, me hubieran dado alguna quita. Sí, sobre todo, en el Club de París, sobre todo, me parece que lo que uno podría llegar a discutir, si uno hubiera tenido tiempo y hubiera empezado antes, es el tema de los punitorios, digamos, ¿no? Los intereses acumulados. Pero además es costumbre del Club de París de tener cierta gentileza con los países que han atravesado momentos difíciles. Bueno, para eso hay que tener al Fondo Monetario adentro. No estoy diciendo que esto es una idea mía o una observación. Es gente que ha negociado antes, y supongo que vos también, con el Club de París. Para eso necesitas al Fondo Monetario dándole una auditoría externa sobre la situación de la economía argentina. Me parece que en su momento el gobierno argentino no quiso pagar el costo político de volver a involucrar al Fondo Monetario. Me parece que eso está claro, y el resultado de eso es que a lo mejor se paga, no sé si mucha más, pero se paga más corto, y ahí hay decisiones que se toman. También en su momento se le pagó al Fondo Monetario toda la deuda. Digo, son decisiones que van más allá de esta charla, digamos. Sí, está claro, pero digamos, más político que económico. Bueno, los gobiernos son más políticos. Mi mamá me hubiera hecho un lío en casa si me dice que yo hice tal cosa y la pagué de más por una suerte de capricho, de decisión ideológica, que por una cuestión de conveniencia para la casa. Bueno, pues tuvo una cuestión de concepto. Tampoco el país todavía está listo para el artículo 4 con el fondo, porque las estadísticas están en plena revisión. Necesitas un año, hasta febrero del año que viene, en que el Fondo Monetario te va a sacar la moción de censura sobre la estadística de precios y sobre la estadística de PBI. Hoy, una misión del Fondo Monetario analizando la economía argentina no podría ignorar los problemas que hubo con la medición de la inflación desde 2007. De otros tiempos. Claro. O sea que ahí también se gana tiempo hasta el año que viene, porque el fondo necesita un año de nuevas estadísticas. ¿No te podía dar un waiver para esas cosas tan comunes antes? No creo, no creo. Mirá que la señora esa, la francesa, hace cualquier cosa. Bueno, no sé, yo no la voy a juzgar. Bueno, pero uno ha leído algunas cartas de ella, por eso dice que es capaz, digamos, que los escrúpulos no es un tema que... Además, conoce a la Argentina, bien. Por eso... Ha venido a la Argentina varias veces. Ahora, ¿qué es lo que te parece a vos que movilizó al gobierno, más allá de lo que nos dijo Fraga antes, de que todavía no está todo claro, a decidirse a pagar o a sentarse a negociar para pagar? Bueno, directamente lo que decidió al gobierno hacer eso es que el gobierno necesita completar su agenda. ¿En qué consiste completar su agenda? No es una cuestión... Pedir más prestado. Sí, no es una cuestión formal. El inicio del camino al crédito es de septiembre del año pasado. Había 3 o 4 cuestiones pendientes. Una de las cuestiones pendientes era acordar con Repsol para que la expropiación tuviera precio.
la otra era satisfacer Pero ciertos esa pagos. es una agenda absolutamente liberal, ni siquiera neoliberal. Sí, yo diría que es la agenda si vos querés tener crédito de vuelta al país. Bueno, está bien, bueno, Digo, pero digamos, no, para después vamos a ver entenderlo para qué políticamente. después vamos a ver para qué sirve el crédito, para Sí, entenderlo políticamente. Si vos querés tener crédito, y después lo voy a explicar para qué querés el crédito, tenías una agenda comprometida internacionalmente. Una era satisfacer algunos pagos del CIADI, Que se algunas hicieron. empresas en las que el gobierno de los Estados Unidos presuntamente tenía un interés específico. En segundo lugar, la ¿La norma... podemos nombrar? Preferiría no. Bueno. Preferiría no, pero en Yo algún lo caso... averiguo después y se le paso los nombres. Preferiría no. En segundo lugar, normalizar la relación con el Fondo Monetario en la cuestión de la moción de censura en las estadísticas, arreglar el pago, usted no puede expropiar una empresa sin pagar, arreglar con Repsol y arreglar con el Club de París. Y faltaban, y todavía faltan, pero estamos en camino, los holdouts. El camino al crédito internacional tiene recorrido... Perdón, una breve Sí. digresión. Esa agenda, Sí. también diseñada por vos, no fue diseñada por vos, es que la diseñó un organismo superior, un grupo de... o es una idea del gobierno. Entre los regalitos que te voy a dar, hay un informe nuestro Ajá. del mes de octubre del año pasado, que se llama La apertura del crédito y el relato, donde nosotros descubrimos 3 meses antes que el gobierno estaba metido ya en esa agenda. ¿Para qué es esa agenda? Esa agenda tiene un objetivo político clarísimo, y es que Argentina pueda llegar a fin del año que viene con cierto atraso cambiario sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que como los dólares del comercio exterior no alcanzan para que las importaciones de la industria generen plena ocupación en la industria, generen una economía que trabaje, que importe bienes de capital, que esté bien abastecida del lado de la oferta, se necesitan otros dólares. Esos otros dólares no pueden venir en el mundo de hoy, donde el comercio internacional crece al 2%, de una devaluación. Ni puede venir de un, digamos, de un ajuste de tus propios gastos. No, porque si uno devalúa fuerte en la Argentina, lo único que hace, uno consigue los dólares, achicando las importaciones. Bueno, Se encarecen lo que están haciendo ahora. Se encarecen las compras al exterior, esa es la salida típicamente recesiva. Si uno quiere ahorrar dólares sin una salida recesiva, necesita dólares adicionales a la economía. Y en un mundo de tasa de interés cero y de tasa de interés que va a seguir siendo baja por lo menos 2 años más, la salida es el crédito internacional. Ahora, perdón. Porque ¿qué es lo que permitiría el crédito internacional? El crédito internacional permitiría llegar a fin del año que viene, Sin demasiadas zozobras. no solo sin demasiadas zozobras, sin demasiada caída del salario, sin demasiada inflación, sin Y sin demasiada devaluar. tasa de interés, sin demasiada recesión. Y este es un motivo estrictamente político, no es un motivo de objetivos económicos, técnicos, de cuestión de profesionales de la economía. Esto va a decidir cómo llegue la economía, va a decidir qué tipo de recuerdo van a tener determinados sectores sociales en el 2016 sobre la gestión del gobierno. No es lo mismo terminar con un año donde la economía crece 3,5 y el salario le gana al dólar por 10 puntos, que es lo que yo creo que va a pasar el año que viene, que terminar... El 3,5% de crecimiento es por la caída de este año, Claro. lo que va a recuperar del fondo de la olla. Y porque el año que viene el dólar se va a mover 10 puntos por abajo de los salarios. Vamos a ver una recuperación de la capacidad de consumo, de electrónica de consumo, de electrodomésticos, de autos, de motocicletas, etc. Pero para reactivar esos sectores, además de adelantar el salario contra el dólar, hay que tener los dólares para importar, porque esos sectores tienen 70-80% de componentes Ahora, ¿esos importados. dólares recién van a llegar a fin de este año o a principios Sí, del año que es viene? el momento políticamente ideal, sí, exactamente. O sea que vas a tener que tener una especie de recuperación vertiginosa. Y va a haber, es lo que yo creo que va a haber el año que viene. Ahora- si se conecta la agenda
del crédito internacional. Sin crédito internacional no hay ninguna otra chance que cuidar dólares, que frenar importaciones, que subir la tasa de interés y por lo tanto mantener a la economía bien abajo. Acá esto es un plan político. Como fue un plan político, el macrocidio de la economía de 2010 y 2011, donde el gobierno que había perdido las elecciones en 2009 con un 32%, en 2010 y 2011 mueve al dólar 4% en 2010 y 8% en 2011. Y los salarios en 2010 se mueven 26% y en 2011 32%. En 2 años el salario en dólares de la economía argentina aumentó 50%. El resultado fue un éxito político sensacional, 54% de votos. O sea, yo no digo que esto ya no es replicable, porque hoy faltan dólares y no sobran, pero el modelo va a ser un modelo similar. Los salarios le van a volver a ganar al dólar el año que viene. Ahora, la pregunta obvia es, esto que vos decís en alguna medida, ¿alguien lo ha pensado en el pizarrón, más allá de si resulta no o sé, no resulta? Yo lo pensé. Vos lo pensaste. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron hace un año? Ah, no, ni que hablar. O hace más de un año, cuando ya se le venía todo mal. Y no es para mejorar la forma en que van a terminar, sino para mejorar la forma en que fueron transcurriendo. Bueno, digo, ganar la elección con el 54% de los votos era mejor opción algún tipo de devaluación, no demasiado agresiva, en lugar del cepo. Era mucho mejor. Reconocer el problema en ese momento y no perder 2 años con el cepo. Era mejor, pero bueno, digo, lo que pasó, pasó, ¿no? Decía que era Gilda, era que decía lo que pasó, pasó. No sé, Pero no me acuerdo. sí, no sé, los chicos dicen. Claro, eso. bueno, lo que pasó, La suerte pasó. es loca, te toca Claro. o te toca. Claro, lo que pasó, pasó, pero ahora la agenda me parece que es Estamos esa. diciendo que, en alguna medida estás diciendo que el gobierno desvarió absolutamente. Y se equivocó, tenía una persona que le hizo mucho daño a la economía argentina, que por suerte no está más, ¿no? El que nos hizo pagar de más los bonos del PBI, pero el que nos hizo pagar de menos por el tema de la tasa de inflación. Claro, claro. Ahora, esa, digamos, animadversión de una persona tan querida por la presidenta, que estamos hablando de Guillermo Moreno, te hizo decir a vos en tu momento que habían dejado, al salirse Moreno, se fueron como los amateurs, los improvisados de la economía, Sí. y que vino un equipo de profesionales. Hay un equipo económico. Ahora, el equipo económico después de algunas de las cosas que han ocurrido a partir de la devaluación media improvisada o repentina, ¿también te parece tan profesional? No, yo no voy a hacer juicio o valor si me parece muy o poco. Es un equipo económico. Tiene economistas que no hacen llover de abajo para arriba. Tiene gente que hace llover de arriba para abajo un poco de costado. El programa de precios cuidados. Vos podés decir, no es muy antiinflacionario. Yo te diría, sin embargo, es interesante, transparenta precios, todas las empresas líderes se quieren meter, sirve. No vi al secretario de Comercio nuevo haciendo el ridículo. Eso es un cambio. Tampoco está en, es un cambio no menor. Tampoco aparece publicitariamente. No he visto al ministro de Economía haciendo demasiado el ridículo, más allá de las expresiones al frente interno para la tribuna, no Pero pasarán no ese tipo de cosas. No son expresiones para la tribuna, son expresiones para la Argentina. Es decir, uno está viendo la televisión, está viendo a su ministro de Economía que dice, en alguna medida, algunas enormidades, como las que ha dicho la semana pasada. Bueno, pero y además que ni siquiera las puede volver a cumplir, que esto es el punto más desgraciado. no están dirigidas a vos o a mí. Digo, están dirigidas a un frente interno, a un sector de la población sobre el cual se trabajó mucho desde el punto de vista ideológico y conceptual, en el sentido de que los buitres, que hay una conspiración, que además es verdad que parte de eso también sucede, pero entonces digo, es como que en el mundo, en el mundo de Internet... No es tan rotundo ese caso. No es tan rotundo, pero en el mundo de Internet el problema es que no es más el mundo de la comunicación de hace 50 años, donde uno puede ir a un acto en el segundo cordón del Gran Buenos Aires, decir una cosa y volver a una cena en el Jockey Club y decir otra. Pero te lo dicen por cadena. No, bueno, por eso mismo digo, me parece que forma parte, una cosa es el discurso y los principios y otra cosa
No, es la gestión ¿qué discurso de y los lo que hay que principios? hacer. Digamos que Kicillof en alguna medida estaba reconocido como cercano al marxismo y termina siendo un programa que vos lo habrás diseñado, pero que tiene características neoliberales, si querés, en No, alguna medida. yo no te diría. Alguien que despreciaba la posibilidad de que hubiera alguien que adhiriera a la economía peronista. Pero, Roberto, es como decir que Perón del 52 era neoliberal. No era neoliberal, No, se claro. le había terminado el ciclo de crecimiento Sí, sí. basado en el consumo, en el salario y en el empleo. Y con ese ciclo, en el año 50, se habían terminado las divisas. Entonces vino Porque los ciclos la Standard Oil y vino el porque pan los negro. ciclos de crecimiento acelerado, si no van de la mano con procesos de inversión largos, consistentes, que te equilibren el sector externo, en Argentina esos ciclos de arranque y parada duraban 3, 4 años. Este duró mucho más, porque tuvimos revolución agrícola que triplicó la producción de soja, pero además los precios se triplicaron, con lo cual la capacidad, junto con la minería, las economías regionales, el vino, la capacidad de todas esas nuevas sectores de la economía argentina que dieron dólares, permitieron estirar mucho el ciclo y seguir con un nivel de importaciones. Hoy el nivel de importaciones de Argentina, a precios constantes, en volumen, por habitante, es 70% más alto que el mejor año de la convertibilidad del 97. Se llegó de vuelta a la restricción externa. Y la Argentina de vuelta hoy está ante un desafío. O vuelve para atrás, cada vez que estos ciclos llegaron a tope, el dólar se empezó a atrasar, el Banco Central se quedaba sin reservas, ¿qué venía? Una superdevaluación. Con la superdevaluación había por decirlo en lenguaje juvenil, había un supercambio de gobierno, digamos, por llamarlo graciosamente, un tema muy delicado. Bueno, digo, lo que se está luchando ahora es de tratar de estabilizar el ciclo arriba con algún retroceso que no signifique una crisis financiera. O sea, un mercado de 750.000 autos no es ningún drama en la Argentina. No. Uno de 1 millón de autos es insostenible porque no hay dólares para sostenerlo. El mundo del turismo al Pero hoy le exterior... estamos dando más facilidades a toda una industria que Desde abajo, de pero- nacional, la Sí, verdad que tiene, por eso. salvo, Pero desde abajo. salvo la que puede decir la Secretaría de Cultura Nacional, no tiene mucho. Pero después de pegarle el golpe, después de bajarla de 940 a 650, ahora la tratás con los créditos de ¿Pero vos crees que hacerla... ese fue el objetivo del gobierno? Sí, sí, sin ninguna duda. ¿Bajarla así Sí, violentamente? sí, sin ninguna duda. El apretón que Bajarla tenemos... de un ondazo y a la electrónica de Tierra del Fuego también. Pero es distinto. Y al turismo también. Lo de Tierra del Fuego es otro, porque aparte es un invento de este gobierno. Bueno, es un invento viejo. Sí, está de bien, hace viejo, pero 40 digamos años. que le hemos, Ni que que este hablar. gobierno le ha dado Ni que un hablar. superplus, Ni que hablar. un anabólico Ni que hablar. increíble. Ni que hablar, ni que hablar. Pero digo, autos con autopartes tiene un déficit de 10.000 millones de dólares. El turismo con el atraso cambiario hace 1 año y medio, 2, generaba 9.000 millones de dólares de déficit. La electrónica de Tierra del Fuego generaba 4.000 y la energía. La energía que tenía 2.800 millones de dólares de superávit externo entre lo que se vendía al exterior de combustibles y lo que se compraba, pasó de pronto a 2.000 negativo, a 6.000 negativo. Y vaya a saber en qué termina. Y este año puede estar ahí o puede estar todavía Perdón, una curiosidad. un poquitito peor. Aunque Ahí hay 30.000 millones de dólares donde el sector externo argentino mostró que llegó a tope. Cuando vos llegás ahí, la Argentina desde Perón, que a Perón también el ciclo se le estiró 2, 3 años, porque tenía las reservas de la Segunda Guerra, entonces se le estiró un poquito más, pero la sequía del 50-51 también lo arruinó. Cada vez que Argentina llegó a tope con las políticas nacionales basadas en el consumo, basadas en el salario, en la jubilación, en el gasto. Y en el gasto y en el empleo de baja calidad, siempre tuvo retrocesos políticos y económicos fenomenales. Bueno, lo que se discute hoy en la Argentina, en serio, para los próximos, acá decían 500 días, Sí. son 523. Bueno, Yo como economista, siempre que alguien dice un número... Te faltan los minutos. Inmediatamente me pongo nervioso y recalculo los días.
es si Argentina puede cambiar de agenda. Si después de crecer por el consumo, por el salario y por el empleo, es capaz de pegar el salto y empezar a desarrollarse por la inversión, por el empleo de calidad y por la productividad. Es lo que nunca se logró en 60 años. Bueno, convengamos que en la época de Frondizi hubo un proceso... Hubo un proceso, pero abortó. Bueno, abortó. Este, Abortó justamente a los 4 años. No duró más de 4 años. Miguel, para suspender un poco ya el tema de histórico en lo cual uno incurre, hay errores en la economía, algunos que hemos visto, y hay errores en la política. ¿A vos te parece esto de convertirte ahora en economista de Daniel Scioli justo cuando Cristina parece que menos lo quiere Daniel Scioli? No, bueno, debería aclarar cuál es el vínculo mío con Scioli. El gobernador, nosotros somos asesores del Banco Provincia hace varios años y hace 1 año y medio... Pero antes no te mostraban. No, porque el gobernador empezó a hablar conmigo hace 1 año y medio, me pidió reuniones, me pidió algunas opiniones, hubo intercambios, me pidió el parecer y las reuniones empezaron a ser más frecuentes, y en un momento él planteó ante la opinión pública que hablaba conmigo, lo cual es cierto, que también habla con otros economistas, no solamente conmigo. No demasiados connotados, pero salvo Blecher o Nielsen. Sí, o Roberto Lavagna, que también tiene diálogo con él, aunque políticamente adhiere no pertenece. Así que yo lo que tengo es un diálogo donde yo no lo llamo a él, está claro. Yo no vivo llamándolo a él. Él cuando necesita me llama y me consulta. Y la verdad que estoy cómodo y me siento cómodo dándole mi parecer, como se lo di también la semana pasada respecto a este tema de la deuda y de lo que yo realmente pensaba. Pero además me parece que él tiene una agenda sana, digo, la agenda de ver si por una vez se puede romper el maleficio de que todos los ciclos de crecimiento nacionales y populares terminan con un retroceso fenomenal. Y me parece que, bueno, me gustaría participar del intento de romper ese maleficio en la sociedad argentina. Bueno, sabés que tenés que romper otro maleficio. Te voy a dar este angelito, el maleficio de que un gobernador de la provincia de Buenos Aires sea presidente de la Nación Argentina. Bueno, ¿no es cierto? Gracias por el angelito. Vamos a ver si le sirve a Di María para hacer un gol, aunque sea en los próximos días. A Di María o alguno Porque otro. también le dicen angelito, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, yo te traje 3 informes nuestros. Un informe del mes de mayo del 2009, donde nosotros descubrimos que más de la mitad de la deuda pública argentina no flotaba en los mercados, sino que estaba en los propios organismos del Estado. Hicimos un informe que se llamó Deuda Pública, Default o Investment Grade, y dijimos que estábamos mucho más cerca del Investment Grade que del Default. Año 2009 generó una revolución en el mercado de capitales. Te traje otro, el que ya nombré, de octubre del año pasado, que se llama La apertura del crédito y el relato, donde creo que entendimos a tiempo cuál era la agenda o cuál era la agenda que le convenía al gobierno en su salida. Y te traje el último, que este es fresquito, es del 9 de junio, que se llama De vivir con lo nuestro a Nadie vive de contado, que es el final de la parábola del cambio conceptual de estos últimos meses. Y digamos del kirchnerismo y de Cristina, que empieza a vivir de prestado, aun por más legítimo que sea su demanda. Gracias, Miguel, gracias a ustedes, los veo el próximo lunes, y si nos excedimos un poco pido perdón, pero creo que valía la pena. Gracias. Bueno, gracias a vos.